Para entender el contexto en el que se realiza el evento que vamos a ver en esta tarde, tendríamos que conversar en primer lugar de dos cosas. En primer lugar, de la Universidad Técnica Particular de Loja como ente universitario, como institución de educación superior que está guiada fundamentalmente por la ética y por los valores, y que tiene en el núcleo de su accionar a los valores. En segundo lugar, tendríamos que hablar también, como parte de este accionar ético de la universidad, de la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la Educación Superior. La Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la Educación Superior es una instancia que permite la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y que tiene como núcleo la reflexión ética, la reflexión sobre la ética en sí misma y sobre los diversos dilemas que plantea a las muchas actividades humanas. Una de las actividades humanas más importantes es precisamente la industria, el trabajo humano que permite generar nuevas comodidades para la vida. Y este trabajo genera, desde luego, también diversos dilemas éticos que deben ser analizados y profundizados. Más aún cuando estamos ya saliendo de una civilización industrial y entrando a una civilización netamente tecnológica. Entonces, por eso, desde el año 2019 nos encontramos realizando estos dilemas éticos con diversas profesiones. Hemos realizado los dilemas éticos de la ingeniería civil, los dilemas éticos de la enfermería, los dilemas éticos de la profesión jurídica. Nos toca hoy hablar de la industria actual y los procesos éticos de trabajo. En la tarde de hoy tenemos a ponentes muy importantes. En primer lugar está Juan Diego Febres, que es uno de los docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja, que es magíster en Administración de la Construcción de la Universidad de las Fuerzas Armadas, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, es desde luego docente de nuestra universidad, orgullosamente es docente de nuestra universidad desde el año 2013, y ha trabajado en asignaturas orientadas al área de gestión, a la producción, la ingeniería de procesos, la seguridad industrial, diversos proyectos como acostumbra nuestra universidad. Tiene más de 4 años de trabajo en la industria de la construcción como jefe de proyectos y en este momento es director del Departamento de Producción de la Universidad Técnica Particular de Loja. También contamos con uno de nuestros alumnos, para nosotros es muy importante tener a nuestros estudiantes, la participación de nuestros estudiantes en estos eventos, y él es Carlos Luis Guarnizo, que es estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Técnica Particular de Loja y ejerce la dirigencia estudiantil como presidente de la carrera de Ingeniería Industrial. Nos acompaña también Javier López, que fue uno de nuestros estudiantes, hoy uno de los profesionales salidos de la Universidad Técnica Particular de Loja, es ingeniero químico, ha sido supervisor de Ecolab y ha trabajado en muy importantes empresas, como Champion Technologies de Ecuador, TLC, PAM y otras importantes empresas. Él nos va a aportar la visión, ya no académica, sino práctica de todos estos asuntos. Y se unirá con nosotros también, eventualmente, Alison Anrango, que es estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Chimborazo. Bueno, y en la tarde de hoy vamos a tratar entonces 3 asuntos esenciales, 3 dilemas éticos esenciales. El primer dilema ético del cual vamos a hablar es trabajo e industria 4.0. Y se refiere a la gradual robotización del trabajo industrial y a la pérdida de puestos de trabajo. ¿Sí? Ustedes recordarán que siempre que hay alguna oleada industrial, existe este temor de la pérdida de puestos de trabajo, del cambio de formas de vida. Sucedió con la primera revolución industrial a principios del siglo XIX, con la invención de la máquina de vapor. Sucedió luego con la informatización de las empresas durante el siglo XX. Sigue sucediendo con la irrupción de la inteligencia artificial en la actualidad, ¿no es cierto? Y es un dilema ético permanente de la industria. Tiene que ver con la ética de las máquinas y la ética de la inteligencia artificial, específicamente, porque nuestra universidad trabaja mucho con esto, y la Cátedra UNESCO también trabaja mucho con esto, específicamente tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, ¿sí? Luego hablaremos también de los procesos industriales y de la responsabilidad ambiental, es decir, hablaremos de la ética ambiental de la industria. Y esto tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13, 14 y 15. Y hablaremos finalmente de la industria
y la contratación laboral justa, una cuestión candente y muy importante en la actualidad y que tiene que ver no solo con lo jurídico, tiene que ver con lo ético, tiene que ver con la esencia ética y con la responsabilidad empresarial, es decir, con la ética de la empresa. Y desde luego su relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que es instituciones justas, ¿no? Bueno, entonces, en la tarde de hoy vamos a hablar vamos a dar nuestra opinión, los panelistas van a dar su opinión sobre cada uno de estos temas, teniendo un tiempo que yo les rogaría que no sea mayor que 7 u 8 minutos, ¿no? En lo posible menor, porque el tiempo es muy corto el que tenemos y los temas son muy amplios, ¿no es cierto? Y luego de eso estaremos también contestando las preguntas, los comentarios que nos haga la audiencia a través de las redes o a través de este mismo enlace de Zoom en el que nos encontramos. Sin más preámbulos, doy en este momento la palabra a Juan Diego Febres Iguren para que nos hable sobre esta idea de la gradual robotización del trabajo industrial y sobre la posibilidad de la pérdida de puestos de trabajo, así como de otras consecuencias sociales y morales podría ser también de estos asuntos. Adelante, Juan Diego. Muchas gracias, doctor, por toda la intervención, por el preámbulo, por ponernos en contexto y por las presentaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creería que, empezando por este tema tan importante, el objetivo número 10, que habla de esta reducción de las desigualdades en todo sentido, y una de ellas, evidentemente, es el tema laboral, topa muy de cerca el tema de la automatización, ¿sí? El tema de la robotización y por ende la inteligencia artificial y todo lo que se desprende de ese tipo de cosas en la industria, ¿no? ¿Qué significa? No sé si podemos partir un poquito de qué significa esto, ¿no? Hay muchos procedimientos que lo hemos venido automatizando durante muchos años. El tema es que la industria actualmente, o esta llamada industria 4.0 en la cual estamos entrando, muchos hablan de otro tipo de industria, pero al final el nombre que le demos no es importante, sino lo que sucede. Y realmente nos enfrentamos o nos vamos a enfrentar cada vez más a muchos temas, tanto éticos como morales. Cuando nosotros reemplazamos un puesto de trabajo productivamente, no siempre vemos todo lo que viene detrás. Evidentemente, los rendimientos y la eficiencia que puede conllevar el uso de un robot o el uso de cualquier tipo de sistema automatizado es beneficioso para cierto sector de la industria. Pero por lo general no es beneficioso para el sector laboral, es decir, para la fuerza de trabajo como tal. Se habla mucho de la responsabilidad que tienen las empresas en cuanto a dejar un puesto de trabajo ocupado por un robot automático y cambiarlo a esa persona a otro puesto de trabajo diferente en la industria o darle una función distinta. Y por eso muchas de las cosas que defiende la industria 4.0, por ejemplo, es que el trabajo del futuro es pensar, no ejecutar, ¿no? Porque la ejecución como tal estará mediada por la inteligencia artificial. El problema con esto es que, claro, no se requiere o no se va a requerir por ahora, a corto plazo, algo que tenga miles de millones de plazas para pensar, porque no tenemos tantas. Muchos de los trabajos que tenemos son trabajos que pueden ser reemplazados por procesos automatizados. Para caer en un ejemplo concreto y no alargarme mucho, supongamos una persona que trabaja en un hotel, ¿sí? Hablemos de una industria de servicios, no de una industria productiva donde es más fácil para que se note que esto está en todo lado. Un recepcionista. Esto hoy en día es casi innecesario. Hay muchos hoteles que ya funcionan sin absolutamente ninguna persona de esa naturaleza, es decir, que genere ese proceso. ¿Por qué? Porque tú te registras a través de Internet, pagas a través de Internet, abres tu cerradura, tanto de ingreso al hotel como de ingreso a tu habitación, a través de un código o a través de un sensor o a través de una huella biométrica, y pues no requieres ese servicio. Entonces, la realidad es que las empresas no pueden cubrir todas esas plazas de trabajo si es que automatizan de esta manera. Eso implica que la sociedad debería cambiar muchos de sus trabajos y orientar diferente las cosas. Ejemplo clarísimo. Si es que hoy necesitamos 8 horas de una persona, a lo mejor lo ideal sería tener 2 personas con el medio tiempo, ¿sí? Y aquí es donde la industria seguramente me caerá y me dirá imposible, pero con el mismo sueldo de 8 horas. Porque si reemplazo a 2 personas y le voy a pagar la mitad, pues tengo el mismo problema, ¿no? Entonces, esta situación es sin duda compleja.
Es por ello que yo creo que tratar estos temas es de suma importancia. Como inicio de esto y para que el resto de panelistas puedan continuar, yo creería que este reemplazo laboral mediado por la inteligencia artificial o por la automatización no debería ir más rápido que lo que la sociedad puede caminar y organizarse. Si es que no estamos listos para organizarnos lo suficientemente rápido como crece la tecnología, que claramente no lo estamos, pues no deberíamos crecer tecnológicamente tan rápido porque generamos un problema social que no vamos a poder resolver, no en el corto plazo. Muchas gracias, Juan Diego. Gracias por esas interesantes apreciaciones y ese acercamiento a la ética de la inteligencia artificial y a las realidades que nos plantea ya la ética de la inteligencia artificial, porque no es una cosa que se va a venir, es una cosa que está ya en este momento y que existe, que está en la vida diaria, en todos los artilugios que nosotros utilizamos todos los días. Quisiera, Carlos Luis, ahora su opinión sobre este tema, su opinión sobre la industria 4.0, sobre la posibilidad, o la certeza más bien de la robotización industrial y la consecuente pérdida de puestos de trabajo y los cambios que van a existir en el futuro. Esto desde su punto de vista como estudiante, como persona de futuro, como persona que precisamente va a vivir esos cambios. Adelante, Carlos Luis. Buenas tardes a todos. Primeramente, yo creo que la robotización industrial por lo general tiene muchos usos en la industria. Por ejemplo, que sea más rápido un proceso de elaboración de un producto. Pero también tiene una negativa por lo debido del desempleo. Hay mucho desempleo debido a la robotización industrial. La mano de obra, la mano del hombre actualmente actualmente por la pandemia COVID-19, hay varias empresas que fueron demandadas por despedir a sus trabajadores. Entonces, algunas empresas prefieren robotizar sus empresas para no tener ese problema. Entonces, por ejemplo, la robotización, los procesos lo hacen más rápido, la elaboración de productos. Por ejemplo, en la logística, ayuda más a organizar los procesos de empaquetado, almacenado y distribución. Debido a eso se logra un gran alcance y aumenta la productividad y reduce los costos de la industria. Pero por otro lado, como dijo el ingeniero Juan Diego, que estamos yendo muy rápido, muy apuradamente, a la industria de robotización. Y, por ejemplo, por mi parte, yo he trabajado en algunas industrias, como la industria de fabricación de radiadores para los carros, para los automóviles. Por ejemplo, hay muchos... habían 100 trabajadores en mano de obra, pero compraron robots y despidieron a 75, de solo quedaron 25. Entonces es un gran problema. Y algunas empresas no hay como, no sabemos, yo no sé, yo estaba planeando algo para saber cómo poder disminuir eso, pero no, porque ya se avanza, cada vez se avanza y no, es imposible. Muchas gracias, Carlos. Sobre el mismo tema, pediría la opinión ahora, ya la opinión desde la práctica, desde la vida diaria, desde el trabajo industrial diario, desde el esfuerzo emprendedor y empresarial. Pediría la opinión de Javier López. ¿Cómo ve usted, Javier, el asunto de la robotización de la industria y la posibilidad de la pérdida de puestos de trabajo, el cambio, digamos, de la orientación general del trabajo humano? Adelante, Javier. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Desde mi punto de vista, yo trabajo en la industria petrolera. Por lo pronto, el tema de robotización o automatización todavía estamos a nivel de control automático, control, monitoreo, revisión, inspección, cierre de válvulas, apertura de sistemas,
todavía a nivel bien básico comparado contra una inteligencia artificial o robots que realicen actividades más específicas o mucho más complicadas. Con el tema de automatización, como se lo está manejando ahora, termina siendo un tema de gran ayuda para el tema de industria. Reducción de tiempo, reducción de costos, más eficiencia, producción, trabajo 24 horas, muchas ventajas comparado con tener una persona o varias personas que estén realizando la misma actividad. Claro, la automatización lleva a lo que estamos conversando, reducción de puestos de trabajo, menos necesidad de gente que esté trabajando. Y esos cambios o esa transición de persona a un control automático, persona a robot, yo creo que a nivel, al siguiente nivel o a años siguientes va a ser mucho más acelerado. Vamos a tener más robots o más máquinas que estén realizando nuestros trabajos y que lo hagan de manera mucho más eficiente. Claro, que el papel del ser humano siempre va a estar ahí. Por más que hasta el nivel que estamos ahora, por más que tengamos una máquina que sea muy eficiente, vamos a necesitar una persona tras la máquina para que la supervise, para que verifique que esté haciendo lo que tiene que hacer, para que cumpla con sus parámetros, para que la programe, la revise, la repare. ¿Qué implica eso? Nuevamente, gente capacitada que esté tras la máquina. Y es algo que la industria o que la sociedad tiene que ir avanzando también. No podemos salir de la noche a la mañana con robots que hagan todo. Hay que crear un camino de gente que esté estudiando, de gente que se prepare, de gente que programe, que haga reparaciones. Entonces, es bastante camino lo que tenemos que transcurrir para llegar a esa plenitud de lo que una máquina pueda reemplazar 100% a una persona. Ahora, imaginémoslo hacia el futuro. ¿Qué pasaría si es que ya tenemos las máquinas que hacen el trabajo que una persona lo puede hacer? Las personas que estaban trabajando en eso ya no necesitarían trabajar. Tal vez la sociedad cambie a un punto en el que no necesitamos trabajar, que las máquinas hagan el trabajo y nosotros solo supervisar a las máquinas. Entonces, pérdida de trabajo, sí, pero muchísimo tiempo libre tal vez para las personas que llegan a ese tiempo. No sabemos cómo irá a ser. Lo que sí, hay bastantes retos o circunstancias que hay que tener en cuenta o considerar al momento de tener una inteligencia artificial que sea la que nos esté ayudando con servicios. Por ejemplo, hay que tener bastante prudencia. Se tiene que tener la necesidad de ser conscientes que todavía queda por resolver un gran número de obstáculos científicos y técnicos para tener todo al perfecto. Necesitamos que estas máquinas también tengan una fiabilidad, que los sistemas de inteligencia artificial deben someterse a pruebas para determinar su fiabilidad y su seguridad. Son pasos para ir avanzando. Necesitamos una rendición de cuentas. Una máquina no puede ser responsable directamente de un actuar o de una función. Tiene que haber una persona detrás de esa máquina o de ese sistema que dé la cara por algún inconveniente o algo que pueda pasar. Esto va ligado con el tema de responsabilidad de la empresa, la persona, el servicio que está dando debe de estar ahí para que tenga. Y va a tener igual, sea lo que sea, va a tener una autonomía limitada. Debe tener reglas claras que limiten el comportamiento de los sistemas de inteligencia artificial autónomos. Y eso se encargan los desarrolladores de mantener. Yo, por ejemplo, le hago un caso que me pasó a mí con este tema de automatización y de alguno de los servicios. Yo estaba viajando en el avión, un viaje familiar, y llevaba a mi hija menor de edad. Entonces, nosotros hicimos el chequeo en línea.
una máquina fue lo que nos ayudó en el sistema. Pero el momento de chequearla, a mi hija no me dejaba la máquina chequear. No pude chequearla en línea. Tuve que llegar al aeropuerto y tratar de hacer el chequeo. Y para mi sorpresa, el puesto de mi hija que estaba comprado, el sistema lo consideró que ya no llegó a tiempo y lo dejó abierto al asiento y lo vendió. Entonces, eso ya no lo puedo trabajar con una máquina, ya no lo puedo ir a discutir con una máquina. Me tocó ir al counter y que me arreglen ellos el problema. Entonces, por más sistema que sea, vamos a necesitar personas que estén manejando esos sistemas. Y yo creo que eso va a ser así mucho más adelante. Así tengamos ya robots autónomos, capaces de resolver problemas, tal vez de pensar. Igual va a haber personas o sociedades que estén manejando estas máquinas o controlando estos sistemas. Bueno, muchas gracias, muy valiosas opiniones, nos ponen en todo un contexto de lo que se viene en el futuro. Estamos comenzando lentamente en la industria petrolera, que es una de las industrias más importantes del país, pero se vienen cuestiones más importantes en cuanto a la automatización de la industria y a la omnipresencia, diría yo, de la inteligencia artificial. Otro problema ético importante es la responsabilidad ambiental. Se acusa siempre a la industria de ser, digamos, uno de los mayores entes de contaminación y de impulsadores de este cambio climático al que la humanidad se enfrenta. La industria, desde luego la industria primitiva del siglo XIX, de principios del siglo XX, es responsable de gran parte de la destrucción de la capa de ozono, de la creación del efecto invernadero, etcétera, etcétera, ¿no? Esa industria de antiguas chimeneas. Pero estamos entrando en nuevos tipos de industria, en nuevas formas de ver la industria, aunque esa responsabilidad ambiental sigue pesando duramente, diría yo, sobre la actividad industrial. ¿Qué piensan ustedes sobre esto, sobre los procesos industriales y la responsabilidad ambiental, la ética ambiental que tienen que tener las empresas, ¿no? Los objetivos del control del cambio climático, de cuidado del agua, de cuidado del aire. Juan Diego, ¿qué nos puede decir? Gracias, doctor Garrito. Sí, bueno, realmente respecto a eso hay muchísimo de qué hablar. Hay muchos objetivos de desarrollo sostenible que topamos ahí. Acción por el clima, por ejemplo, vida submarina. Hay uno de ecosistemas terrestres. Hay un sinnúmero de objetivos de desarrollo sostenible que topan el tema ambiental, ¿no? Y realmente ahí sí que tenemos una tarea larguísima por delante, porque si bien es cierto, usted nos decía, claro, existe esa vieja industria que contaminaba grandemente, ¿no? Y eso es una realidad, porque la primera revolución industrial con la máquina de vapor, la energía hidráulica y todos estos temas, empezamos, ¿no?, a producir, por ejemplo, para producir vapor, a contaminar muchísimo con combustibles de diversa naturaleza o en su defecto con madera, ¿no? Luego tuvimos el tema de la electricidad y pasó algo similar porque mucha electricidad fue, o es, mejor dicho, producida actualmente todavía se produce con materiales fósiles, por ejemplo, y a pesar de que las energías como la hidroeléctrica u otras son más limpias, siguen siendo una fuente de contaminación en varios sentidos, realmente. Tenemos algunas renovables que son bastante interesantes, pero hay otros temas más de los cuales adolecen, ¿no? Luego está esta revolución un poco de la automatización y finalmente está esta de la digitalización, que es la cuarta revolución, donde ya tenemos este tema de Internet de las cosas y la sensórica y cosas similares. Y ahí es donde el tema ambiental, si bien es cierto, entre la primera revolución y la cuarta revolución industrial ha sufrido cambios grandísimos, ¿sí?, en todos los sentidos de lo que es la ingeniería y la técnica, desde los mismos vehículos, por ejemplo, vehículos con catalizadores que pueden limpiar mucho de las emisiones que botamos y un sinnúmero de cosas que tenemos en la industria, ¿sí? Filtros de todas las naturalezas que se pueden imaginar y un sinnúmero de cosas. Sin embargo, hay dos temas muy de tema moral y quizás muy tema ético que son los que nos complican la vida. El uno, el consumo, y el otro, la responsabilidad, que no me exige la norma, sino que yo me la pongo, ¿sí? Porque claro, el tema normativo es un tema complejo. Si bien es cierto, existe norma para muchas cosas, también es verdad que
que es muy difícil para un gobierno controlar a todas las... La industria es un monstruo gigantesco en el mundo, o sea, es imposible revisar a todos. Entonces, claro, el gobierno o un Estado no puede estar a cargo de controlarte hasta el último paso que das en cada uno de los momentos de tu industria, porque para ellos es imposible, es un gasto astronómico, ¿no? De todo tipo. Entonces, la responsabilidad que tienen las empresas deberían hacer de ese tema moral y de ese tema ético, que siempre debería estar en la mente de todos los que hacemos industria de alguna naturaleza. ¿Qué voy a generar con el paso que voy a dar, ¿no es cierto? Y por otro lado también está un tema social, que es el tema del consumo. No importa cuánto mejoremos en el ahorro, o mejor dicho, en la no contaminación. Si es que seguimos consumiendo al ritmo que consumimos, el efecto que dijo el doctor Carito está clarísimo. O sea, estamos metidos en una línea de cambio climático fuertísima y un futuro problema de toda índole, por ejemplo, solo por decir uno con relación al agua que consumimos, y parece que no nos importa, porque seguimos consumiendo en esa misma proporción. Una de las grandes industrias que tiene este problema es, por ejemplo, la industria de la cual trabajamos con algunos colegas que los veo también por aquí presentes, que es la industria del polímero, ¿no? De los plásticos. Y claro, es un problema porque muchas de las cosas se vuelven como una moda, ¿sí? Y empezamos a reciclar porque es conveniente para mi empresa. Reciclo porque si yo pongo un logo verde en mi empresa, o porque si yo pongo un lema de que genero reciclaje, que el 15% de mis productos son reciclados, vendo más. Entonces, claro, ese apoyo, esa rueda de estarle dando vueltas a un sistema que me permita vender más para consumir más, para reciclar más, no funciona. Entonces, la orientación de, por ejemplo, este tema del reciclaje tiene que ser el no consumo, la reducción del consumo. Y por otro lado, tienen que haber análisis serios de las empresas detrás de esto. Es decir, si es que yo genero envases plásticos para almacenamiento de lo que ustedes quieran, no sé, canastas plásticas para almacenar ropa, ¿sí? Yo no puedo ser tan irresponsable de venderle a la industria, a la sociedad, ¿no? Un producto plástico que sea 100% reciclado, con ese lema y decirle, yo estoy ahorrándole al medio ambiente X o Y cosa, cuando no necesariamente es verdad. Cuando lo que yo estoy haciendo es conseguirme, de alguna forma, un producto más económico para mi empresa y ganándole un rédito más alto. Eso carece de todo sentido, sobre todo carece de moralidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay procesos que lógicamente colaboran, como el reciclaje en algunos momentos, pero siempre y cuando sean bien pensados y siempre y cuando detrás de esto lleven un mensaje de ahorro, por ejemplo, porque si no, nos metemos en lo mismo. Yo puedo reciclar el plástico, no sé, 100 veces y sigo teniendo 100 problemas, porque lo sigo teniendo rodando por ahí y no es que las personas reducen el consumo por eso, sino que deciden comprar 2 o 3 de los mismos. Entonces, claro, tenemos un problema muy grave con el tema, con esa mezcla entre lo que la industria decide hacer para su propia conveniencia, que también es cierto que, y concuerdo con los industriales en que también necesitan ellos, evidentemente, mejorar sus procesos, quizás abaratar sus costos o cualquier cosa similar, pero eso no los exime de cierta responsabilidad y ciertos temas morales. Y a la sociedad igual no nos exime de lo mismo. Entonces, yo creería que sin duda el paso 1 es la reducción del consumo, ¿sí? Querramos o no querramos. Y el paso 2 es que la industria vuelva a pensar en ciertas cosas como antes. Hay ciertos elementos, yo entiendo que no todos, pero hay ciertos elementos que podemos construirlos para que duren 100 años o lo que tengan que durar. Pero claro, la inmediatez del cambio, ¿sí? Nos ha hecho caer en este sistema de generar cosas que se desechan rápidamente, ¿no? Y eso, pues, lamentablemente es un problema. Y yo creo que pasa específicamente por este dilema moral o ético que pueden tener tanto sociedad como empresa. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diego. Bueno, la opinión de los estudiantes, ¿cierto? Entiendo yo que las nuevas generaciones, ya desde mi generación, las nuevas generaciones tienen fuertes preocupaciones ambientales porque estas cuestiones del cambio climático van a determinar su futuro y su vida, su salud, la salud de sus hijos, etcétera, etcétera, su forma de vida. Ya lo estamos viendo con la pandemia que seguimos soportando. Entonces, Carlos,
¿cuál es su opinión sobre la responsabilidad ética ambiental de la industria hoy y las consecuencias que puede tener para la vida futura, para la vida en la cual usted se va a desenvolver como profesional? Adelante, Carlos. Bueno, mi opinión es que las consecuencias ya están, ya hay consecuencias por ejemplo, por la elaboración de botellas, el plástico, el caucho, es absolutamente contaminación ambiental, contaminación, deforestación. Entonces yo diría, como dijo el ingeniero Juan Diego, por ejemplo, ahora ya no hacen, por ejemplo, en los automóviles, ahora los automóviles son totalmente, la parte de afuera son de fibra de vidrio o de plástico. Entonces eso se daña, se rompe, no dura un año y medio, no dura más. ¿Y qué toca más? Cambiar. Pero en cambio antes los carros antiguos eran de hierro, totalmente de hierro, la parte de afuera, y lo que pasaba era que se dañaba y se soldaba, y ya estaba, y no se contaminaba, no había esa contaminación de plástico ni de resina. Entonces eso ya viene desde hace mucho tiempo, porque la empresa, las industrias, lo que prefieren ahora es vender sus productos y no, la durabilidad ya no, ya para ellos ya la industria hace elabora un producto que dure un cierto tiempo. Y, por ejemplo, en Cuenca es la ciudad que más trata el tratamiento de aguas residuales. Pero, por ejemplo, tenía una planificación con unos ingenieros para ver si planificamos aquí en la ciudad de Loja tener un tratamiento de aguas residuales de las industrias de lavadero de vehículos. Pero actualmente esas industrias contaminan demasiado. Y lo que nos dijeron es que como no el pueblo o el país, la ciudad de Loja, no tiene un tratamiento de aguas residuales para su alcantarillado público, porque van a tener ellos. Entonces, eso viene desde el gobierno, un problema muy grande. También ahí conviene la ética de la empresa, de cada industria. Yo me refería a que eso va a continuar, va a ser un gran problema. Y no va a cambiar. La industria va a ser... va a seguir contaminando porque actualmente solo las industrias necesitan vender y generar ingresos. Muchas gracias, Carlos. Contamos ya en este momento con la presencia de Alison Anrango. Él es estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Chimborazo, y también nos puede dar el punto de vista específico, digamos, de la juventud, de los estudiantes, de quienes van a habitar este futuro que estamos construyendo ahora, sobre este asunto de la responsabilidad ambiental de la industria, sobre los procesos industriales y la responsabilidad que tienen en el cuidado del ambiente, en el cuidado de la casa común, como dicen las encíclicas papales, en el cuidado del mundo en el cual nosotros vamos a habitar en los próximos años. Alison, no sé si nos puede usted compartir en este momento sus opiniones sobre este punto que estamos tratando, este punto tan delicado de la responsabilidad ambiental de las industrias y de la ética ambiental en general. Adelante, Alison. Listo. Muy buenas tardes con todos primero. Bueno, mi opinión es que actualmente la industria ya existe una conciencia en sí, pero todavía no entendemos el daño que causa nuestros desperdicios. Un ejemplo es aquí en Riobamba, por ejemplo, una empresa, que no voy a decir su nombre obviamente, pero desecha, o sea, los residuos que tiene esa empresa los desecha aquí a un río, que es del río Chambo. Ese río ha tenido demasiado, o sea, ese río era el que antes en Chambo, que aquí es un cantón, era de riego, obviamente. Y hubo una época en la que no se podía consumir nada de esas tierras por esa contaminación y por esa empresa.
Lo único que le hizo empresa aquí en Riobamba después de que se hubo todo ese problema fue solo lavarse las manos y decir cerramos y cambiamos el nombre y ya. Esa fue la solución. Y aquí en Riobamba el gobernador en ese entonces no hizo nada. No hizo nada. Sin embargo, hubieron estudiantes, hubieron jóvenes que hicieron marchas, hicieron muchas cosas por la conciencia ambiental. Y hicieron un análisis del río que les comento para tratar de salvarlo, para tratar de hacer algún tratamiento a esas aguas. Entonces, la verdad, los jóvenes están bastante más conscientes que las personas adultas. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos criaron desde la escuela con una conciencia ambiental. Hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar lo que nosotros vamos a consumir en un futuro. Eso es lo que puedo comentar por el momento. Muchísimas gracias, Alison. Y ahora tenemos una opinión, digamos, que me parece de las más importantes sobre este tema. Es la opinión de Javier López, que está en la práctica de la industria, precisamente en la industria petrolera, que tiene una incidencia importantísima en la cuestión ambiental y los procesos de la industria petrolera, su incidencia, digamos, en las áreas protegidas, en los lugares donde se siente de manera más sensible la pérdida de la diversidad. ¿Qué nos puede usted decir, Javier, sobre la ética ambiental de la industria petrolera en general, desde su punto de vista? Adelante. Y le cuento todavía, y yo todavía estoy ahorita en este momento en el ITT, cerca del Yasuní, en el punto donde ecológicamente más biodiversidad por metro cuadrado existe. Entonces, en este lado ahora estoy aquí yo trabajando y está tema de explotación petrolera. ¿Cómo va el tema de la ética ambiental en una petrolera? Prácticamente parece que no son sinónimos o palabras que se pudieran juntar. Pero viviéndolo desde el punto de vista, hay un tema que se tiene que tomar en cuenta, que es la normativa legal, normativa ecuatoriana, por tema de ley. Es obligatorio por cualquiera de las empresas que están haciendo explotación que tengan un estudio de impacto ambiental, comencemos por ahí. Luego de eso, cumplir todas las normativas que se deban cumplir en base a ese estudio de impacto ambiental y luego dar seguimiento a todos los parámetros ambientales existentes, posibles y que se puedan producir en base a la explotación. Vamos comenzando así. Nosotros aquí ahorita estamos comenzando con la explotación de Ispingo, lo que está cerca de la zona intangible del parque, de la reserva de Yasuní. ¿Cuál es el impacto ambiental más grande que tenemos en este momento? Es la vía que se realiza para allá. Tenemos una vía de 7 metros de ancho por 7 kilómetros de largo para llegar a la plataforma. ¿Qué es lo que me dice el estudio de impacto ambiental o la ley, mejor dicho, ecuatoriana me dio permiso a mí y que en este caso Petroecuador está realizando? Nosotros tenemos un espacio de más o menos de 2 hectáreas para hacer nuestra plataforma. ¿Qué es lo que hizo Petroecuador ayudando al tema ambiental y para reducir el impacto ambiental? Es de estas 2 hectáreas que se concesionó, solo se está utilizando 0.75. Teníamos 12 metros de ancho de la vía, estamos utilizando solo 7. Se necesita evitar cualquier tipo de derrames, contaminación o desperdicios en el proceso y en el transporte del crudo. ¿Qué es lo que se hizo? Un oleoducto que está enterrado, que está recubierto, que está protegido, que la norma nos dice que debe de ser un ANSI 80, estamos trabajando con ANSI 120, es el grosor de la tubería, para evitar que exista alguna rotura o algo en el oleoducto y un cierre leste. ¿Qué tenemos como medio, aparte de utilizando tecnología? Puntos intermedios de monitoreo y de control de presión de la línea.
Si es que existe un descenso de la presión de la línea, automáticamente se cierran válvulas y se apagan pozos para evitar cualquier derrame que pueda haber. Esas son prácticas de la empresa. La empresa los está haciendo para tratar de cuidar el medio ambiente y evitar este tema de sanciones ambientales o sanciones económicas por temas ambientales que le puedan caer a la empresa. Entonces, prácticamente, si es que existe un gobierno o leyes que puedan poner las normas que se deben cumplir, ser estrictos en la verificación del cumplimiento de esas normas y que la empresa sea responsable de su manejo y de su manejo ambiental, y no solo cumplir el mínimo de la norma, sino que aumentar su estándar hasta lo más alto que pueda. Estamos hablando de una responsabilidad, de una ética ambiental de la empresa. Producir a toda costa no es el objetivo. Es producir rentablemente, ayudar a las comunidades, generar riqueza y generar trabajo. Ese es el objetivo ético de la empresa. Ahora que, desde mi punto de vista, yo trabajando aquí, yo casi que tengo 15 años trabajando en tema de industria petrolera y todo, para mí fuera ideal o lo mejor que no se extrayera petróleo, que el petróleo se quedara bajo tierra, que no se tuvieran que cortar árboles, que no se tuviera que abrir vías, que la explotación se quedara ahí y encontráramos otra, como sociedad, otro bien o otro ingreso para el Ecuador. Pero lamentablemente no se tiene eso aquí, o todavía no se ha abierto un mercado para lo que podamos producir. Entonces, mientras se esté haciendo, las normas deben cumplirse, los criterios ambientales deben manejarse, y como una empresa responsable debería de mantener sus estándares lo más alto posible. Algo que dijo Juan Diego, que yo estoy muy de acuerdo, es el tema de reducción, no de desperdicio, sino reducción del consumo. Disminuir el tema de consumos, no generar tantos productos o tanto desperdicio en el producto. Y hay un ciclo que en realidad se debería utilizar, que es, en teoría, es la innovación de un nuevo producto, un nuevo servicio, la responsabilidad de la construcción o de la creación de ese producto, donde yo me hago consciente de que estoy contaminando, de que puedo reducir, de que puedo ahorrar, que puedo reciclar. Luego de eso, ver que ese producto se puede reducir el consumo o mantenerlo al mínimo. Y luego crear un círculo de mejora. Ya tengo mi producto al final, luego de tenerlo, reducir o mejorar mi producto. Mejorar en el sentido no de hacerlo más rentable, sino de mejorarlo en el sentido de que se reduzca el consumo o ayude a reducir algo. Es un círculo muy complejo, tiene muchísimas aristas y un montón de trabajo que hacer, pero es un camino que se puede dirigir. Ahora, ¿cómo estamos? El tema va de ventas o de un producto para incrementar las ventas, incrementando la tecnología. Un ejemplo, ahora tenemos celulares. Los celulares tenemos que cambiarlos cada 2, cada 3, máximo cada 4 años. ¿Por qué? Porque mi celular ya se puso viejito, ya está lento, la batería no alcanza, ya no se actualiza, todas esas cosas. Entonces son temas que se hizo la industria para obligarnos a comprar nuevamente un producto. ¿Qué pasa si hicieran un celular que tenga todo y yo no tuviera que cambiarlo en 10, 12 años? La empresa no sobreviviría. Entonces, ese círculo de cambiar para mejorar debería ser un mejorar diferente, no mejorar rentabilidad de la empresa, sino mejorar modo de vivir de las personas y responsabilidad con el medio ambiente. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Javier. Bueno, tenemos cuestiones muy importantes.
Vamos al tercer punto de esta tarde, el tercer dilema ético de la industria en esta tarde, y es la industria y la contratación laboral justa. Nosotros sabemos que en nuestro país existe un código laboral que tiene un cierto ancestro ya muchos años, que tiene determinadas formas de contratación, que tiene una determinada historia, digamos, de reivindicaciones laborales y que tiene unos determinados derechos laborales. Pero por otra parte existen también diversas formas de contratación que tal vez en algún momento podrían eludir no solo las normas jurídicas, sino también las normas éticas, lo cual me parece mucho más peligroso. Entonces, sobre la industria y la contratación laboral justa, que es una parte de la ética de las empresas, de la responsabilidad social de las empresas y que tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, ¿qué nos puede decir Juan Diego? Adelante. Gracias, doctor. Coincido mucho con usted, es mucho más peligroso la falta de ética y moral que saltarnos de alguna forma alguna ley, que no lo haríamos si es que tuviéramos en mente este tema ético-moral. No habría necesidad probablemente. Este objetivo de desarrollo sostenible me parece a mí quizás el más difícil de todos. Promover sociedades justas, pacíficas, inclusivas, es algo muy, 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 muy complejo, la verdad. Debería ser, sí, pero es algo sumamente complejo, al menos a la luz de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué sucede actualmente en la industria con el tema de la contratación? Yo tengo ahí muchísimos puntos que topar, voy a topar 3 rapidísimos porque o si no nos vamos un poco muy, muy extenso. Y alguno me gustaría llamarlo el jefe invisible, ¿no? Hace muchos años teníamos identificado, por así decir, al malo, o sea, lo digo entre comillas, ¿no? Si yo trabajo para, no sé, si yo trabajo para Ford, antes yo sabía dónde está Ford, conozco su edificio, conozco la oficina del gerente y por último, si es que quiero plantar una huelga con 50 trabajadores, pues sé dónde, ¿sí? Hoy en día eso en muchas industrias no existe, ni para sus trabajadores ni para sus consumidores. Si ustedes quieren reclamarle algo a Uber, si ustedes quieren reclamarle algo, no sé, a Amazon, a Google, a quien quieran ustedes, es muy complejo. Las empresas están tan diluidas a nivel mundial, sus capitales están tan diluidos a nivel mundial, que ni las propias entidades que controlan, por ejemplo, el pago de impuestos, no sé, el CRI como Hacienda, se te escapan. Es que es imposible porque en realidad sus sedes son en múltiples sitios, ¿no? Obviamente todo este tipo de industrias tiene sus ventajas, pero esta es una de las grandes cosas peligrosas. Si yo quiero exigir como trabajador o como consumidor un trato justo, sobre todo como trabajador, que es lo que hoy conversamos, ¿a quién se lo exijo? ¿Sí? ¿A quién se lo reclamo? Si yo soy un trabajador de Globo y ando en bicicleta todo el día bajo lluvia, bajo sol, y no tengo seguro social, no tengo absolutamente ninguna protección, pues es muy difícil llegar a reclamarle o a pedir justicia a alguien, ¿no? Muy complejo. Ese es un punto importante. Otro punto que yo creo que plantea un dilema ético también sustancial es el tema del trabajo informal. Por muchas cosas. Yo entiendo que no se hace necesariamente trabajo informal porque queremos, ¿no? Muchas situaciones sociales nos han impulsado a diferentes personas o grupos de personas a realizar trabajo informal. Pero el tema es que dentro del trabajo informal, fuera de que no esté normado, por lo general pasa lo que decía el doctor Carlitos, no existe moralidad, no existe ética, no existe normativa de ningún sentido. Pues si te enfermas, si te mueres en el trabajo informal, nadie se entera y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, hay alguna frase, no se me viene a la cabeza, pero hasta entre ladrones hay ética, decía alguien alguna vez, y aparentemente, quizás hace muchos años, parece que hoy en día eso lo hemos perdido. Y el trabajo informal es un tema duro a tratar en nuestra realidad y que sucede mucho o que tenemos muchos temas éticos o dilemas morales a conveniencia. Y si es que no, sencillamente alguien no está de acuerdo con algo, pues contrata a otra persona, te vas a la calle, no te pago lo que te debía o lo que sea y se acabó el problema. Ese es un tema muy importante a tratar. Y el otro punto es el tema del emprendimiento de hoy en día y la responsabilidad que debería tener. Yo creo que, y no digo desde ningún punto de vista, ojo, que el emprendimiento sea necesariamente malo. Pueden salir cosas buenas, cosas malas, cosas
como todo, ¿no? Muy difícil de tachar lo bueno y lo malo quizás, pero sí es cierto que lo que he visto yo es que detrás de ese escudo del ser empresa pequeña o de ser emprendedor, se esconde el hecho de no querer reconocer ningún tipo de beneficio a un trabajador o a un cliente. Y eso es peligroso. Entonces, si bien es cierto, los gobiernos podrán brindar mucha ayuda a diferentes empresas en diferentes instancias de su vida empresarial, también es cierto que nosotros no podemos rebasar los límites de la viveza, por así llamarlo. No podemos ser inconsecuentes con la persona que tenemos al lado. Si es que un emprendimiento nace de cero y nace de todos, como se supone que es la idea general esta, ¿no? Pues no podemos explotar a la gente simplemente porque en teoría no tenemos los recursos, ¿no? Evidentemente una empresa formal, menos aún, ¿no? Que probablemente tiene los recursos. Pero yo creo que el tender a este tipo de negocios muy amplios por parte de las sociedades, impulsados seguramente por una crisis económica muy fuerte y también impulsados por la inmediatez, creo que nos genera un gran problema. Entonces, estos tres elementos que yo conversaba, quizás están ligados ahí por este último tema que topé, y es esto de las recompensas, ¿no? Como quiero todo para allá y nada forjarlo con el tiempo, pues me impulso a tratar de generar estos crecimientos económicos, yo los llamaría absurdos, es decir, ser millonario de la noche a la mañana, y eso significa pasar por encima de quien tenga que pasar. Entonces, yo creo que la contratación justa, más allá de un tema normado, tiene que ser un tema moral, donde yo esté dispuesto a respetar a la persona con que trabajo y a no pasar por encima de él simplemente porque es otra persona, otro ser humano u otra vida que está conviviendo conmigo en una misma sociedad y no porque la norma me lo mande, ¿no? A eso, doctor. Muchas gracias, Juan Diego. Carlos, usted va a ser el gerente del futuro, el industrial del futuro, el gran hombre de la industria del futuro y tendrá que contratar a mucha gente. ¿Qué opinión le merece esta idea de la ética empresarial, de la responsabilidad social empresarial y sobre todo de la contratación laboral justa? Sabemos que la industria ahora y en el futuro también seguramente tendrá muchos retos, retos económicos, retos financieros, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión le merece en este sentido la idea de la contratación laboral justa y de la importancia ética de la contratación laboral justa? Adelante. Este es un problema muy tenso. Por ejemplo, aquí en nuestro país, Ecuador, no hay ética. No hay ética de las empresas ni del gobierno. Por ejemplo, un ejemplo de un municipio de aquí del Ecuador, amigos que han trabajado 20, 25 años, a la final le dicen, bueno, están despedidos, van a tener, por ejemplo, $15,000 y a la final ya van a los 10 años en juicio y no les pagan, no les dan, y porque son empresas grandes, son municipios grandes, tienen pagado, tienen abogados, así que, pero en cambio en otros países como España, Estados Unidos, en cambio allá es muy diferente la industria. Yo hablaba con muchos ingenieros que trabajan en la industria de carne en España. Allá, por ejemplo, todos los trabajadores son totalmente asegurados. Tienen un buen seguro, les pagan muy bien el salario básico, pero si tienen alguna dificultad de salud, los ayudan. Totalmente tienen medicina gratis. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, yo tuve una tía que trabajó allá en España muchos años, como 20, 25 años. Ella vino acá a Ecuador y murió. Murió acá a Ecuador, pero la industria, la empresa que trabajó, ellos ya no tenían nada que ver. Tenían nada que ver con esa persona, pero
esa persona tenía 4 hijos menores de edad y la industria se hizo cargo, les pasó mensualmente hasta que sea mayor de edad. Entonces, eso ya no depende eso depende del país en donde estamos, porque como le estaba diciendo, Ecuador es un país que las industrias, mismo desde el gobierno comienza que no hay ética moral de las personas. Y, por ejemplo, lo que les estaba comentando al principio de la automatización, ahora las industrias prefieren adquirir máquinas y herramientas y despedir unos 75 trabajadores para no pagarles sueldos ni tener problemas. Entonces, estos dos casos vienen en conjunto porque es muy largo muy largo este problema, ¿no? Muchas gracias, Carlos. El mismo tema, Alison Andrang, usted se perfila como una de las futuras líderes de la industria nacional, de las personas que ayudarán a crear nuevas fuentes de trabajo en nuestro país, que ayudarán a moldear la economía futura y el progreso futuro del Ecuador. ¿Qué opinión le merece esta idea de la contratación laboral justa, la necesidad de contratación laboral justa o de nuevas formas de contratación que permitan a otras personas acceder a puestos de trabajo, visto el fenómeno del desempleo que es general en el Ecuador? Adelante, Alice. Okay. La verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, lo que dijo. La verdad, en Ecuador no existe la contratación ética. Creo que todo el mundo lo sabe, o sea, la verdad se hacen los tontos la mayoría simplemente porque les beneficia de algún modo. Y la verdad, yo espero que ya mi generación, las generaciones que recién salieron, sean el cambio que queremos ver, sean éticos, sean lo que ellos no pudieron, lo que sus padres no les dieron, o sea, me refiero a las oportunidades que sus padres no les dieron porque no hubo una contratación ética. Entonces, yo espero que nosotros como nueva generación y como hemos visto los problemas, ya constatamos, ya no somos niños y aunque seamos jóvenes, la verdad, ya nos damos cuenta, nosotros estamos muy conscientes desde mucho más pequeños y creo que siempre hemos tenido una mentalidad un poquito de tenemos que ser mejores, tenemos que mejorar nuestro país. Y aunque la verdad no creo que se pueda mejorar de aquí en el país de la noche a la mañana, porque la mayoría tiene una visión de irse a otros países porque ahí tienen más oportunidades de contratación. No porque seamos de otro país, simplemente porque hay una contratación ética, porque sí pueden conseguir trabajo uno con su conocimiento, no simplemente basarse en palancas o basarse en que sí, yo conozco a tal y ajá. Entonces, creo que si en el país, creo que en el país no existe la contratación ética en ninguna empresa ni en el gobierno, como dijo mi compañero. Muchas gracias, Alice. El mismo tema, Javier, ya desde el punto de vista práctico de la realidad de la industria. Bueno, en la industria petrolera entiendo yo que la contratación laboral tiene determinadas ventajas económicas, financieras, etcétera, etcétera, pero hay estratos del trabajo que me imagino podrían verse afectados por una contratación laboral que no sea específicamente justa. ¿Qué nos puede decir, Javier? Claro, o sea, del tema laboral por acá, veámoslo como uno de los ejemplos, uno de los escasos ejemplos que puede haber en tema, porque como no es trabajo informal, es trabajo normado bajo ley, donde se recibe sueldos justos, pagos a tiempo, y todo por el tema de la complejidad y de la grandeza de las empresas en las que trabajan. Hay tema de trabajo comunitario que se llama, es parte de la responsabilidad social de la empresa utilizar mano de obra local, que se llama, que ellos tal vez los podríamos llamar como que tienen un tema laboral injusto debido a que son mano de obra no calificada que se usa para
para trabajos no calificados. Estamos hablando de mano de obra para construcción civil, mano de obra para limpieza, mano de obra que se utiliza en tema de conducción, personas que no son calificadas o no son profesionales. Tal vez a ellos se los puede considerar un poco de tema de injusticia en el tema, tal vez, de sueldo, aunque creo que no, porque algunas de las personas que trabajan aquí, que son personas que no terminaron estudiando, que tal vez son solo educación inicial y ganan mucho más que el básico. Personas que tienen una oportunidad de trabajar, pero que como es eventual, son trabajos de 3 meses, de 6 meses, máximo un año, y son personas que están entrando y saliendo y buscando dónde trabajar. Ahora, del tema de contratación laboral justa, nosotros sufrimos hace algún tiempo a una oleada grande, o lo tenemos tal vez, pero un poco a menos cantidad, de personas que vinieron del extranjero, especialmente del lado de Venezuela. Yo tengo compañeros en el trabajo que son venezolanos. Ahora, mi empresa en la que yo trabajo viene un tema de no sería de laboral injusta, sino justa. Es un pago digno por un trabajo igualitario y o sea, el mismo sueldo a una persona por la misma actividad que está realizando otra persona. ¿Por qué? Porque se hace una selección de personal donde tenga las capacidades, donde tenga un estudio y tenga los conocimientos necesarios para realizar la actividad. En algunos casos yo he escuchado casos de que contrataron personas del extranjero porque les podían pagar menos, y eso significa un revenue más alto para las ganancias de la empresa. Sí ha habido casos de esos en algunas empresas donde se utiliza personal de obra barata para abaratar costos y maximizar ganancias. Pero nuevamente sigue siendo desde el tema normado legalmente. Tenemos por ley ecuatoriana, tienes que trabajar un número de horas, un mínimo de sueldo que te deben pagar y un sueldo que está normado por el mercado. Si bien hay gente que está muy preparada para estar en la industria, no se le puede pagar el sueldo con el que se debería pagar. Pero entonces es una norma, mejor dicho, se norma el sueldo en función de la demanda. ¿Qué más se podría hacer? Del tema de la contratación, yo sí veo, o sea, ahora con tema de pandemia, donde cambió la manera la manera en la que estábamos viviendo, muchas personas tuvieron que salir y salir de los trabajos o desempeñar otras funciones a las que estaban designados o a las que no podían hacer. Hay gente que no podía trabajar estando en una empresa, pero así como hubieron personas o empresas que despidieron gente pudiendo liquidarlos, hubo empresas en las que aguantaron la gente, que la retuvieron trabajando el mínimo, pagándoles el mínimo, llegando a acuerdos de reducción de horas por su sueldo, para luego con la reactivación volver a trabajar. Entonces, hay muchísimos ejemplos, como dicen Carlos y Alison, de empresas que no son serias con las personas, que han trabajado de manera informal, que no han cumplido con sus sueldos, empresas que han quebrado y que se ponen otro nombre y nuevamente vuelven a seguir trabajando en la misma actividad, pero con nombre diferente. Pero así como hay esas empresas, hay muchísimas empresas que sí son responsables, que pagan un sueldo digno, que logran entregar un sueldo mensual a las personas a tiempo y que a veces hasta tienen para dar compensaciones. Entonces,
nosotros en realidad como sociedad, como industria, tal vez estamos inclinados a ese lado, a no ser unas personas inmorales o faltas de ética, de ver que mi proyecto ya está malo y seguirlo invirtiendo, sino acortarlo donde tengamos que hacer para no caer en este tema de ser injustos con los trabajadores. Eso me quería. Muchas gracias, Javier. Bueno, hemos tenido opiniones importantes sobre estos tres temas, trabajo, industria, procesos industriales y responsabilidad ambiental, industria y contratación laboral justa. La industria 4.0 y la robotización del trabajo industrial. Bueno, para terminar en estos momentos, yo quisiera preguntarles a ustedes cuál es su opinión general de la necesidad de una formación ética para quienes trabajan en procesos industriales. ¿Creen ustedes que es necesaria una formación ética para las personas que trabajan en procesos industriales, desde la alta gerencia hasta los funcionarios medios, hasta las personas que trabajan específicamente con las máquinas? ¿Creen ustedes que es necesario discutir dentro de las empresas estas cuestiones éticas? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué sugerencias podrían dar ustedes para hacer esto? Adelante, Juan Diego. Gracias, doctor. En honor al tiempo voy a ser bastante breve. Yo creo que contundentemente sí, sin duda alguna es lo que se debería hacer, ¿sí? En todas las industrias de todo tipo, cualquier tipo de proceso industrial, cualquier tipo de servicio debería recibir, no sé si capacitación, pero el estudiar, el hablar sobre estas cosas nos sensibiliza sobre las cosas. Y yo creo que una de las grandes formas de hacerlo, más allá del conocimiento que pueda generarse a través del estudio de la ética, yo creo que lo que calzaría muy fuerte en las industrias son los casos reales. Es decir, si nuestra industria pasa esto, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo vamos a resolverlo? ¿Qué camino elegiríamos y por qué, no? En cualquiera de los dilemas éticos. Y dentro de lo posible, llevar experiencias de vida de personas que han sufrido cualquier tipo de problemática relacionada con una decisión no ética, entre más cercana sea a las personas que trabajan en esa industria, creo que es mejor. Aprendemos mucho de este tipo de convivencia, digamos, entre personas y de escuchar una historia real, que creo que nos hace un poquito reaccionar. Entonces, yo creo que contundentemente sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, Carlos, ¿usted qué opina? Usted como estudiante, ¿cree usted que no solo dentro de la industria, sino, digamos, dentro del estudiantado, usted como dirigente estudiantil, dentro del estudiantado, es conveniente tener estas discusiones éticas, meditar estos asuntos éticos, profundizar en la ética en tanto campo disciplinar y en la moral en cuanto campo práctico? ¿Qué le parece a usted, Carlos? Mi opinión sería que sí. Yo creo que la universidad o desde el colegio ya debería haber esa formación a los estudiantes de una ética y moral, que les den ejemplos de la vida cotidiana, cómo es. Por ejemplo, le estaba hablando sobre el ejemplo de un municipio. Por ejemplo, esas personas son ya adultas, han tenido un estudio muy atrás, entonces ellos a lo mejor nunca tuvieron esa ética, ese estudio, ese aprendizaje de ética y moral, por eso a lo mejor desempeñan su trabajo así. Sí, para mi punto de vista, esto es la parte más fundamental. Sería muy importante que toda la universidad o todas las universidades del país tienen que tener este sistema que les ayude o este sistema de ética y moral para que ya en la vida cotidiana, ya cuando se gradúen los estudiantes, cuando elaboren una empresa o un mini producto, que tengan valores éticos para contratar a una persona. Ese sería mi...
Coméntenos usted, Alison, en cambio, estas nociones, digamos, estas ideas de la discusión ética, de la formación en la ética, ¿qué punto de vista existe en su universidad, en la Universidad Nacional de Chimborazo, una universidad estatal muy importante? ¿Cómo se tratan estos asuntos? Ya, ok. En mi universidad, de hecho, existen talleres, existen charlas justamente de la ética laboral. Igual nos han puesto casos prácticos, nos han presentado casos, nos han expuesto casos en los cuales a nosotros nos han dejado poder opinar, poder tratar de solucionar esos problemas, dar opiniones, lo cual sí nos ha ayudado bastante para nosotros también darnos cuenta de que no estábamos totalmente enfocados en tener una buena ética, al menos no todos. Como todos sabemos, no siempre de un grupo, no todos van a tener una buena ética, pero sí es bueno que a nosotros nos inculquen, nos estén diciendo todas estas cosas para en nuestra vida laboral futura poderla aplicar, no solo al contratar personas, sino al tratar a las personas en todo el aspecto de la vida en sí. Muchas gracias, Alison. Javier, ¿qué le parece a usted esta idea de, digamos, profundizar dentro de las capacitaciones en la empresa sobre aspectos éticos y sobre aspectos morales, ¿no? No solo, digamos, en cuestiones meramente prácticas, sino en las cuestiones teóricas sobre la ética, las grandes preguntas que se hace la ética en tantos ramas de la filosofía, las grandes preguntas de la moral en tanto cuestiones prácticas de la vida diaria. ¿Podría eso aplicarse en la industria en donde trabaja usted ahora? Claro, el tema de ética o tema ético-moral, comenzamos así, los valores éticos los aprendemos de la sociedad donde nos desenvolvemos. Lo que hacemos es vivencial, es en base a lo que hemos estado, la sociedad en donde nos desarrollamos, se van moderando nuestra ética o moldeando nuestra moralidad. Entonces, entre más diversificación de vivencias tengamos, más conocimiento de culturas o de maneras éticas se tenga, eso se va a asimilar dentro de uno. ¿Qué es lo que hace la universidad o qué es lo que hace la industria? Es reforzar esos valores éticos para aplicarlos diariamente. Nosotros igual, por tema de conocimiento, a veces parece un poco irrisorio, pero yo dentro de mi compañía tenemos un curso de ética que tenemos que realizarlo, donde nuevamente te indican qué es la ética, cómo se aplica, qué debes hacer, casos de vivencia éticos que pueden pasar, comportamiento ético, movimiento antisoborno y toda esta modalidad que parece como que fuera irrisorio, pero que se lo debe hacer porque, como lo digo, la ética en realidad se aprende en base a la sociedad donde estamos. Si es que para mi cultura una acción es ética, puede que para otra no. Entonces, esa culturización, ese aprender es lo que nos termina haciendo o formando de manera ética. Si para una familia es común ver que, yo que digo, una cosa pequeñita, ver que la mamá o el papá se meten en la cola, para el hijo va a ser lo mismo. Entonces, cambiar esa modalidad o esa mentalidad es importante porque eso nos va adelante como sociedad, inculcar nuevos valores o ratificar nuestros valores que tenemos y va a mejorar la sociedad. Perdón, el micrófono. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, los dejo para su mensaje final con la audiencia. Juan Diego, sus ideas para concluir este evento. Adelante. Gracias, doctor. Yo creo que para finalizar nada más comentar que los puntos sobre los cuales se puede conversar realmente de forma moral o ética o dirigido con esto, ¿no? Con respecto a la industria, son cada vez más grandes, ¿no? O sea, son cada vez más grandes los dilemas.
Entonces, yo creo que la preparación en educación, la preparación en general de las personas frente a las cosas que podemos llegar a vivir en algún momento es primordial. Entonces, desde ese punto de vista, lo decía Javier, yo creo que nunca deberíamos dejar de conversar sobre cualquier temática, esta es una de ellas, y más aún sobre aquellas que impactan directamente a la sociedad. Entonces, yo creería que, como conclusión final, la industria tiene un gran impacto en la sociedad, y ese impacto en la sociedad le genera una gran responsabilidad. Y cuando digo la industria, me refiero a las personas, no me refiero al lugar físico. Eso significa que todos somos quienes podemos cambiar socialmente este tipo de cosas que hemos conversado hoy. Nada más dejar un mensaje un poco esperanzador en el sentido de que ponernos de acuerdo en nuestras normas sociales podría ser un cambio importante. Muchísimas gracias, Juan Diego. Carlos Luis, adelante. ¿Cuál es su mensaje final? Yo diría que se estudien, que se preparen éticamente y moral, y que lean bastante sobre la ética y los problemas que estamos actualmente pasando. Bueno, muchas gracias. Alison, su mensaje final. Mi mensaje final sería no ignorar cualquier problema, sino sumergerse en eso para tratar de siempre buscar algo bueno, que haga un aprendizaje de eso, de cualquier problema, aunque no sea nuestro, verlo desde afuera, pero buscar un aprendizaje, porque en todo se puede aprender de ética. Muchísimas gracias, Alison. Javier, tiene la palabra. Yo me baso en el tema de por crianza y que la mayoría somos buenas personas y vamos para un buen actuar o un ser bien. Entonces, nada más que llevar esa ideología, esa semillita que tenemos sembrada de hacer el bien dentro de nosotros, llevarlo para adelante, para la industria, como profesionales, como personas, como sociedad. Entre más críticos y más hagamos nosotros como persona individual, vamos a moldear una sociedad diferente y que nos va a llevar adelante a unos objetivos diferentes tal vez de lo que estamos ahora. Entonces, nada más sigan siendo personas de bien y actuando de bien manera. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera agradecer a nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja, del Laboratorio de Innovación e Investigación Docente, que es el ente que hace posible estos diálogos éticos, y de la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la Educación Superior. Quisiera agradecerles, como les digo, a Juan Diego, a Carlos Luis, a Alison, a Javier, por estas importantísimas opiniones y digamos, esta reivindicación de la ética en los procesos industriales y en el trabajo industrial en general. Les agradezco muchísimo y agradezco muchísimo también a quienes han tenido la bondad de conectarse, de escucharnos y de compartir estas ideas en la noche de hoy. Muchas gracias, buenas noches, próximamente más diálogos éticos. Gracias.